Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Tertulia de Noche. Agradecerle como siempre que nos acompañen a través de Canal 14, que se ven en las diferentes plataformas y a través de las diferentes cableras en todo el país. Saludamos especialmente a nuestros televidentes de la zona de Los Santos, que siempre nos reportan sintonía por allá. Un gusto saludarles y muy agradecido que siempre vean este programa y sobre todo Tertulia de Noche y que nos acompañen cada semana aquí como lo hacemos en Canal 14. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poquito de temas viales, ya que el año 2022 fue el año que cerró con estadísticas más altas en cuanto a accidentes de tránsito. Se dice que ha sido el año más violento en accidentes de tránsito después del 2018. Y según las estadísticas, el 2022 cerró con 483 fallecidos. Muchos de estos accidentes se deben a velocidad, consumo de alcohol, drogas, distracciones en carretera, falsos adelantamientos, distracciones, gente que tal vez va hablando por teléfono o lleva otro tipo de objetos. En fin, realmente es preocupante lo que está pasando en las carreteras. Mucho también se refleja en nuestros niveles de estrés, que cada vez se reflejan más en actividades que uno ve, vehículos que colisionan y gente que incluso tiene confrontaciones en carreteras de una manera agresivísima, donde hemos visto que una persona saca un arma y mata a otro, ¿verdad? Ahí se reflejan este tipo de situaciones y realmente que es preocupante lo que está pasando día con día en esto y además de otras situaciones que se pueden dar. Pero no solamente queremos reflejar este programa de esa perspectiva, ¿verdad? El tema de los datos estadísticos, sino cómo podemos prevenir todo esto y también las repercusiones que tienen otro tipo de acciones de nosotros como conductores, que a veces somos muy confiados o consideramos que nada nos va a pasar. Por ejemplo, algo que queremos hablar hoy es un tema de cuánto repercute alguna de nuestras acciones o infracciones a la ley de tránsito en los puntos de la licencia, que es algo que a veces no tomamos en cuenta y asumimos riesgos considerando que no nos vamos a topar a un oficial de tránsito o no nos va a pasar nada, pero cuando ocurren ahí es donde vienen los problemas. Y para hoy hemos invitado a una persona que realmente conoce mucho de esto, que es doña Patricia Trejos Castillo. Ella es capacitadora de seguridad vial, es oficial de tránsito de acá de la zona, y la hemos invitado para que comparta con nosotros. ¿Y por qué está doña Patricia aquí? Bueno, recientemente tuvimos una charla en Copelesca precisamente de estos temas y nos llamó mucho la atención, porque realmente son cosas que a veces uno las sabe, pero a veces se le olvidan o no es consciente de los efectos que eso tiene en nosotros. Así que hoy queremos compartirlo con usted. Le agradecemos, señora Patricia, el que nos acompañe esta semana aquí para hablarnos de estos temas. Gracias por aceptar nuestra invitación, doña Patricia. Muchas gracias y gracias a usted por tomarnos en cuenta, porque de esa forma mejoramos un poquito y ayudamos a la población. Doña Patricia, hablábamos de los datos, ¿verdad? En el 2018, 471 muertos y el 2022 cierra con 483. En el 2019, 451 muertos, incluso teniendo restricciones en pandemia, ¿verdad? En 2020, 311 muertos, 2021, 365 y el 2022 con 483. Y vemos distracciones, falsos adelantamientos, en fin, ¿qué otras circunstancias o qué considera usted que adicionalmente a eso provoca todo esto? Porque hay gente que dice que es que ya los carros no caben en las carreteras y que eso se debe a que las calles no son más amplias y que hay mucha gente en la calle, que mucha gente tiene más de un carro, en fin, pero ustedes son los expertos en esto. Yo considero que la accidentología vial en este país pues ha avanzado en grados que ya se asustan, ¿verdad? Y la problemática es muchas son las variables que tenemos a la hora de los accidentes de tránsito, pero de las que más resaltan, yo hablaría, bueno, del estrés que manejamos todos, Claro. ¿verdad? Que circulamos grandes distancias y a veces contratiempo, entonces andamos acelerados, esa es la verdad, ¿verdad? Porque uno ve accidentes en carretera que se pueden evitar. Claro. Yo tengo la creencia de que un accidente, sí, existen los accidentes de tránsito, porque hay cosas que son inevitables, pero la mayoría son imprudencias.
¿Por qué? Porque no tenemos el tiempo, venimos apresurados, porque no conocemos la normativa, porque viré donde no debía, porque no tuve el debido cuidado, como la ley así lo exige. Y entonces son múltiples las razones por las cuales atendemos accidentes de tránsito. Sí, de los muchos accidentes de tránsito que atendemos en carretera, pues uno dice, bueno, esto se pudo haber evitado. De muchas formas, por ejemplo, usted cometió un accidente, está involucrado en un accidente, claro. Y cuando uno le pregunta a la persona, usted sabe que la maniobra que usted hizo es prohibida por ley, que quizás irrespetó una señal de alto o viró donde no debía, hizo un giro a la izquierda que era prohibido. Entonces las personas no conocen, no saben. Hasta que uno les dice un poquito de lo que sucedió, entonces ya como cae en razón y se dan cuenta que realmente cometieron un error y que quizás a la hora de ir al juzgado, pues el juez los va a condenar porque respetaron la normativa completa. Hay mucha queja por el tema de las motocicletas, ¿verdad? Uno habla con personas y dice, yo guarde, comprar una moto porque la moto, uno la carrocería, y vemos también los anuncios de COSEBI reflexionando sobre los motociclistas, pero también la gente les achaca que son muy imprudentes, ¿verdad? Por esa misma celeridad, que se meten a un lado, que se meten por otro, que se meten por otro, que se meten por otro lado, y que al final se convierte esto en choques. ¿Ustedes cómo analizan ese tema? ¿Es realmente que se abusan los motociclistas o es que a veces los conductores no tienen prudencia? Bueno, yo considero que este país tenemos una problemática grande. Ahorita comprar una moto es más fácil que comprar un celular. Claro. Entonces, cualquier persona sin ninguna restricción puede comprar una moto. ¿Qué es lo primero que un ciudadano debe hacer a la hora de comprar un vehículo, X vehículo, el que sea? Es acreditarse como conductor primero, pero lo hacemos al revés, o lo hacen al revés. Entonces, claro, primero compro la moto y luego voy a acreditarme como conductor. Y como está tan difícil la gestión de la acreditación de conductores, entonces voy por la libre por las carreteras. No me interesa que no tenga ningún, o sea, evado la ley hasta que un oficial me detiene. Si en un buen caso que el oficial lo detenga, y si no, cuando usted se dio cuenta, la mayoría de los accidentes de motorizados no están al día, o con licencia, o con el marchamo de los vehículos, o sacaron un vehículo de la agencia con una AGV y resulta que en la agencia le dieron al AGV la fotocopia y las personas desconocen, tienen un accidente, entonces no hay póliza. ¿Qué es el AGV, perdón? Ok. Cuando un vehículo se compra nuevo, ajá, al estar empezando el proceso de inscripción, entonces a ese vehículo las agencias le dan una AGV, el proceso inicial, para llevarlo a registrar en el mercado. Entonces es una placa temporal. Esa placa temporal es muy importante que la población sepa que esa placa temporal tiene que ser un documento original y que coincida con la factura de compra. Porque entonces X persona, Juan, compró una moto. Entonces, la factura de compra tiene que decir que el BIN de la moto, el motor, el número de motor, coincide con el AGV 0.69, digamos. Y es un documento que viene con un sello de agua, que tiene varias cosas por las que nosotros nos damos cuenta que es original, que no es una fotocopia, ¿verdad? Entonces, ese documento se lo dan a los conductores y tiene un respaldo de póliza. Entonces, si por ejemplo, las empresas sacan una AGV que cuestan alrededor de 200,000 colones, entonces, si vienen con esa AGV, le sacan una copia y esa copia venden 5 motos, solo una va a andar a derecho, las demás van a andar y las personas desconocen. Claro. Entonces, a la hora de que uno los detiene en carretera, les dice, pero muchacho, esta AGV no es original, esta AGV usted necesita una AGV. Me la dieron en la agencia, lo que dicen. Sí, entonces, a la hora de que, por ejemplo, se han detenido motos porque andan en carretera con una AGV original, una AGV original, no siendo original, perdón, no tienen inscripción, no tienen revisión. El proceso inicial es llevar el vehículo, se saca con el DUA, se lleva a revisión, luego de revisión se inscribe, le dan una placa temporal mientras sale la placa metálica. Claro. Entonces, ¿y cuánto es la multa o le quitan la moto? Sí, se le retira la moto porque no está inscrita. Al no estar inscrita, no tiene derecho a circulación, claro, por lo tanto no puede circular, entonces se retira el vehículo. Hay un tema que tiene que ver, que es con el tema de los puntos de la licencia. ¿Qué pasa si a mí, digamos, yo ando en carro, en moto, no tengo la licencia a conducir, o el carro o la moto anda en esa condición que usted dice,
y me retiran o me multan, ¿tiene alguna implicación eso en los puntos de la licencia? Bueno, nosotros para que la población entienda, digamos, la temática, tenemos 5 artículos por los que se hacen infracciones. Okay. Entonces, el primer artículo es el 143. La multa que se hace por el 143 conlleva con ella 6 puntos acumulados. Los puntos se acumulan. La licencia, hay muchos tipos de licencia, ¿verdad? Que lo podemos ver ahora. Pero, por ejemplo, tenemos también 3 tipos de conductores. Tenemos conductor común, conductor novato y conductor profesional. Entonces, el profesional y el novato tienen una normativa diferente. El profesional es porque ya tiene una licencia B3, B4 o maneja algún vehículo... pesado. No, sí, pesado también, pero los de transporte público. Son conductores. El conductor novato es el que está en un periodo de prueba, que obtuvo su licencia y tiene 3 años de periodo de prueba hasta que no renueve, ese ya no pasó a ser conductor común. Claro. Pero de los artículos que les mencionaba, hay el artículo 143, acumulan 6 puntos. Entonces, si yo soy un conductor común, que ya tengo más de 3 años de tener licencia, la ley me otorga 12 puntos. De esos 12 puntos, yo, si por ejemplo, y respeto la demarcación horizontal, que es la demarcación que está en el pavimento, ¿verdad?, que es de acatamiento inmediato, si yo respeto la línea de centro o la línea de barrera, por ejemplo, que la de centro se convierte en de barrera cuando está continua, si yo respeto esa norma, me van a hacer una boleta por irrespeto a la demarcación y conlleva 6 puntos. Entonces, o por ejemplo, el adelantar son 2 boletas, una por la invasión de carril y la otra por el irrespeto a la demarcación. Esas serían 12 puntos de una vez. Entonces, ahí retiro su licencia. Ya no puede seguir ¿Solo por eso? La demarcación. Ahora, por ejemplo, el respeto a la señal de alto. Usted sabe que la señal de alto es una señal universal, claro, que es de acatamiento inmediato, que es 0 kilómetros. Entonces, yo irrespeto la señal de alto, un oficial me detiene, me hace la multa y me va a acumular 4 puntos. ¿Qué pasa? Que si yo a la hora de ir a renovar tengo más de 5 puntos acumulados en mi licencia, no puedo renovar. Tengo castigo de ley y además tengo que volver a hacer el curso. Un curso que en este momento es de sensibilización vial, que es igual al curso inicial que hacemos todos cuando empezamos el proceso con el expediente del conductor. Entonces, ¿qué pasa? Hablemos un ejemplo. Una persona con más de 50 años, no que estoy discriminando a nadie porque yo los tengo, no es eso, ¿verdad? Pero que ya llevamos un proceso diferente, sí, claro, a la hora de comprender y de retener y de todo. Entonces, cuando esa persona va a ir a hacer el curso, primero que todo tiene que sacar todo de lunes a viernes, porque es presencial, no puede ser hacer el curso nada más el examen, tiene que ir a clases los días. Ya tiene que faltar al trabajo. Tiene que ir a clases el lunes, martes, miércoles y jueves y el viernes hace el examen. Es totalmente presencial. Entonces, imagínense lo que implica eso. Y si el examen no lo gana, pues tampoco tiene renovación, tiene que ganarlo. Ah, no, ok, si usted no gana el examen, tiene que volver a hacer todo el proceso, sacar cita de nuevo. Tenemos una problemática grande en este momento con las citas. Usted sabe que cuesta mucho, estamos esperando que liberen citas para curso teórico. Entonces, hay mucha gente esperando que liberen citas para hacer ese curso de sensibilización vial, porque después, no pueden conducir si están castigados. Y después tiene que hacerlo presencial también. También, o sea, como que si estuviera sacando licencia por primera vez. Correcto. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Porque son cosas que, y precisamente queríamos conversar con doña Patricia con eso, porque muchos somos conductores y a veces desconocemos de los cambios, incluso la legislación que hay, y este tema de los puntos uno lo escucha, pero no sabe lo que implica. Yo lo que me pongo a pensar, doña Patricia, es qué pasa a alguien que vive de la licencia, por ejemplo, los choferes de bus, los choferes de taxi, las personas que andan repartiendo encomiendas en eso, o que yo dependo de mi trabajo por la licencia y cometa estas cosas, incluso fuera de mi horario laboral. Ok, vamos a ver. Lo principal que nosotros como ciudadanos costarricenses debemos tener en cuenta y ser responsables es que primero que todo, el conducir es una responsabilidad. Hoy precisamente una amiga me dice, ya obtuve la licencia, yo le dije, y le eché un sermón, sí, ¿verdad? Así en bonito. La licencia es una responsabilidad muy grande y además los que dependemos de la licencia, por ejemplo yo si no tengo licencia no puedo trabajar, ¿cómo ando la patrulla si no tengo licencia? Sí. Entonces resulta
que esa responsabilidad de ser conductor tiene la obligación, el ciudadano, de enterarse de todo esto. ¿Por qué? Porque cuando le suceda algo, que ojalá no les pase, ¿verdad? Pero si les pasa, él no va a decir, no sabía, porque yo no puedo alegar desconocimiento de la ley, porque así claro, se estipula, sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, si yo dependo de mi licencia, tengo que ser más responsable todavía, tengo que tener más conciencia a la hora de conducir, porque es mi machete. Pero, por ejemplo, el Consejo de Seguridad Vial tiene una parte ahí que se llama puntos. Entonces, cuando usted perdió sus puntos, usted hace un alegato, digamos, usted manda un documento, le demuestra al COSEBI, pero póngase a pensar todo lo que eso implica, el tiempo que lleva. Claro. Entonces, yo le demuestro a COSEBI que, bueno, que cometí la infracción, que sí, que soy consciente de que metí, ¿verdad?, las de andar, como decimos, entonces que cometí la infracción, pero que yo necesito mi licencia. Entonces yo le mando un documento y le paso pruebas que dependo de mi familia del sustento que yo le dé, que no puedo trabajar, X cosa. Entonces el consejo lo ve, lo lleva, hacen algún estudio ahí y ellos le van a si lo merece, le rebajan 6 meses, pero 6 meses del año. O sea, 6 meses tiene que estar sin licencia y además tiene que hacer el curso. Entonces, en esos 6 meses él puede ir a hacer el curso si es que hay espacio, ¿verdad? Esperemos que haya espacio para que pueda hacer el curso y que además lo gane, lo apruebe, para poder recuperar la licencia. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes como ciudadanos que el montarnos en un carro y conducir y que faltemos a una de las normas de, por ejemplo, el artículo 144 o el 143, que uno es de 6 y el otro es de 4, que acumulan puntos, entonces nos implica el que podemos quedar sin licencia. Hay 2 preguntas. Bueno, uno es que el chofer común y el chofer novato, que por lo general ya tiene la licencia. Ese tiene solo 6 puntos. Ya se cree rápido y furioso. Y solo tiene 6 puntos cuando usted obtiene la licencia por primera vez. Y esto es muy importante que la población lo sepa también. Cuando yo obtengo licencia, por ejemplo, yo tengo B1 desde hace muchos años, pero resulta que me acredité como B2. Fui a hacer todas las vueltas, hice la prueba práctica y ya obtuve B2. Entonces, esa B2 está en periodo de prueba por otros 3 años. No es que como ya tengo 20 años de tener B1 y obtuve B2, puedo, ¿verdad? Ya no tengo que estar con... No, inicia de 0. Ya esa B2 es conductor novato. Entonces tiene que guardar el respeto por los 3 años también. ¿Qué pasa si yo tengo varias licencias, digamos, la de moto, la B1, la B2, la B3, y cometo una infracción y me quitan los puntos de la licencia? ¿Abarca solo una o abarca todas? Ok, qué importante la pregunta. El expediente del conductor es algo que va a la cédula de la persona. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si yo desde que inicié en el año allá, hace, ¿verdad?, el proceso e hice el primer curso teórico, ahí se va a plasmar en el expediente del conductor. Patricia Trejos hizo examen de seguridad vial en tal año, en tal fecha, tal día. Lo perdió o lo ganó. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, yo soy conductor de equipo pesado, un camión, trabajo para X empresa, ¿verdad? Entonces resulta que el día libre me tomé unos tragos y me fui en mi moto, porque yo tengo una moto porque me encantan las motos. Entonces me fui en una moto a pasear, a parrandear. Y resulta que cuando venía me detuvieron y me hicieron la prueba de alcohol y salí en el nivel no permitido, me llevan a la fiscalía, me hacen un proceso. Entonces, quiere decir que si usted es un irresponsable con moto, lo va a hacer con su vehículo pesado. Entonces, el expediente del conductor es 1. Al suspenderle una, le suspenden todas. Entonces, ahí es donde las personas a veces piensan que es fácil y que si le quitan la licencia, si me quitan una o me retiran una, pues me quedo la otra. Y el otro detalle es que, por ejemplo, si yo no tengo licencia y cometo una infracción con un vehículo, ¿qué pasa ahí? A la cédula. Entonces, por ejemplo, si usted tiene más de 18 años e anda en una moto y esa moto la detuvimos y a esa moto se le hizo por RITE, por marchamo, por no andar la placa, X, 3, 4, 5 boletas. Entonces, a la licencia, a la cédula del fulano, porque tiene que ser cédula, ¿verdad? A ver, una cédula, a esa persona se le hace. Cuando él se vaya a acreditar como conductor, ahí va a decir, venga,
Ahí lo va a pagar todo, ahí aparece todo, ahí no hay que no fui yo, ¿verdad? Entonces ahí el fulano de tal, ¿verdad? Apareció que en tal año le hicieron tantas boletas, una por Riteve, otra por Marchamo, otra por inspección vehicular, que se llama, ¿verdad? Porque Riteve era una empresa. Todas las infracciones que se le hicieron en X día, en X año, todas van a pasar ahí. Todas van a reflejarse en el expediente del conductor. Entonces usted, para decirle algo, si usted quiere renovar, tiene que tener limpio el expediente del conductor. Si a usted tiene un carro y le robaron la placa, pensemos. Entonces usted fue allá al registro y en el registro le dijeron, bueno, tiene que traerme una certificación, una constancia de que usted no debe nada a COSEBI. Y tengo ahí 200, 300, y personas que deben 1 millón de colones, 2 millones de colones. Hasta que no cancele eso, no le van a dar el documento. Ahora, todos los accidentes le multan con puntos o no, digamos. Si alguien choca por algo... Hay algo importante. Hay multa fija y multa por accidente. Cuando yo estoy involucrado en un accidente, la multa no lleva dinero, no conlleva dinero. Dice al artículo 167 nada más y no tiene un monto de dinero. Cuando se hace a una multa fija, que son esos 5 artículos que yo le digo, claro. 143, 44, 45, 46 y 47, que todos tienen un monto diferente, entonces cuando se le hace a esos, ahí sí lleva de la mano un monto de dinero. Ahora, que es muy común es ver a la gente con el celular pegado, Y lo del celular se las trae porque... Pero tengo entendido que no solo el celular, correcto. Es cualquier objeto. Digamos, yo puedo andar aquí en el carro con un fresquito. Correcto, la ley dice que es objeto entre las manos que le impida maniobrar bien su vehículo. O sea, es un objeto entre las manos. Entonces, un objeto puede ser un cigarro, puede ser una botella de fresco, puede ser un pedazo de queque, lo que sea. Es un objeto entre las manos. No quiere decir que sea solo el celular. Obviamente que el celular distrae más porque el celular distrae cognitivamente. O sea, ya es una cosa que usted está haciendo. Le quita la atención ya es diferente. Sí. Su destreza de maniobrar un vehículo se va a ver afectada porque ya usted tiene su pensamiento en otra cosa. Ejemplo, que nos llaman que falleció una persona, que me peleé con el marido, con la esposa, que se peleó con el hijo, qué sé yo. Ya anímicamente usted ya no está en condiciones óptimas, ¿verdad? Entonces ya no va a tener la misma pericia, la misma buena maniobrabilidad que tiene si usted está en su sano juicio y no va distraído con nada. Sí, el celular y el otro tema que tiene que ver es, que vamos a hacer una pausa, después lo vamos a ampliar, es todo el proceso, si uno lo agarran en la carretera borracho y que yo me niego a que me hagan alcoholemia y que la alcoholemia sí, que la alcoholemia no, eso se las trae. Yo creo que a veces no somos conscientes de lo que eso implica y además de los puntos de la licencia. Todo ese proceso me va a contar ahora después de la pausa comercial. Realmente estamos muy satisfechos de contar hoy con Patricia, oficial de tránsito y conocedora de estos temas, porque realmente andamos en la carretera todos los días, pero muchas veces desconocemos las implicaciones legales que tienen nuestros actos en la carretera. Y hoy precisamente estamos tratando de reflexionar y hacerle recordar que tener una licencia en la mano es una gran responsabilidad y que por lo tanto hay que asumirla o bien hay que acatar la ley, como dice bien aquí Patricia, que ya está ahí para que todos la conozcamos, y poder ser conductores más responsables en la carretera. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar del todo el tema de la alcoholemia, que es todo un tema, ¿verdad? ¿Cuánto implica eso en los puntos de la licencia? ¿Qué pasa si a mí un oficial de tránsito me agarra con alcohol? ¿Qué pasa con el carro? ¿Qué pasa si voy a ir o no a la fiscalía? Todos estos temas para que usted también los tome en cuenta. Y ya volvemos aquí a Tertulia de Noche, que hoy estamos compartiendo con ustedes a través de Canal 14, como todos los miércoles, y la repetición los domingos a las 7 aquí en este mismo canal. Ya volvemos. Bien, seguimos en esta tertulia de noche. Bueno, realmente es muy interesante lo que estamos compartiendo hoy con doña Patricia.
Hábleme entonces de ese tema de la alcoholemia. Es viernes, ando de fiesta, con los traguitos encima y me topo doña Patricia. Y resulta que la alcoholemia me da más alto lo permitido. Hábleme de cuánto es permitido o no permitido, dependiendo de la persona. Volvemos al tema del tipo de conductor. El conductor novato y el conductor profesional tienen de 0 a 0,11, no pasa nada. De 0,11. De 0,12 a 0,25 está en un periodo, o sea que no puede seguir conduciendo, entonces se le retira el vehículo y se le confecciona una boleta que implica puntos de la licencia. ¿Y esos 0,24 qué son? ¿2 cervecitas o qué? Ahí el problema, que las personas piensan que quizás es un trago de vino o una cerveza. Yo siempre les digo a las personas que es muy difícil, porque eso también depende de su estado de ánimo, depende de lo que usted se haya comido. La contextura, me imagino. Sí, y de lo que usted se haya comido, de lo que usted se haya... Hay medicamentos que afectan el cuerpo, ¿verdad? Entonces, o de la tolerancia que usted le tenga al alcohol. Por ejemplo, yo no le tengo tolerancia al alcohol porque no tomo licor. Con entonces un trago ya está. No, yo con un trago de ponche que le ponen un poquito de chirrite, ¿verdad? Sí, o sea, claro. Yo no puedo. Sí. Hay otras personas que pues sí, tienen más tolerancia al alcohol. La idea de esto es cero alcohol. ¿Por qué? Porque no puedo saber a la hora de que me van a hacer la prueba de alcohol en qué estado real estoy. Entonces, pueda que sí, que salga en el nivel permitido, pueda que se pase. Y entonces voy a tener implicaciones graves. Y si ya se pasa del 0,25, ¿verdad? En el común y en el profesional, de 0,26 en adelante es fiscalía. Ya el proceso de nosotros como tránsito se nos va de las manos y ya es llamar a un fiscal, el que está a cargo, y pasarlo, el señor ese. Entonces el proceso es tedioso. Tengo que llevarlo al hospital, tengo que pasarlo por una serie de cosas en el hospital, esposado, con las manos para atrás, donde está todo el mundo ahí en el hospital, ¿verdad? Entonces las personas dicen, pero yo no soy un reo, yo no soy un delincuente, ¿cómo me van a meter esposado? Las personas me van a ver. Bueno, eso es un proceso que es el protocolo y hay que seguirlo. De ahí, cuando ya los exámenes están y se pasan bien, entonces se lleva y se le presenta. Normalmente sucede cuando no están en servicio, entonces resulta que entonces hay que dejarlo en una celda de fuerza pública para que el otro día el fiscal diga a qué hora lo recibe. Y yo he tenido casos, o hemos tenido casos nosotros los compañeros, de que por ejemplo un tipo se detiene a las 9 de la noche, está hasta las 2 de la mañana en el hospital, lo revisan, se mete en una celda y después de la celda el fiscal dice tráiganlo a las 3 de la tarde del otro día. Bueno. Y tal vez a las 3 de la tarde el fiscal tuvo algún inconveniente, lo dejan en una celda en OIJ y hasta el otro día lo ven. Entonces, imagínense todo lo que conlleva eso. Sí, a veces, si es viernes, pueden estar saliendo el lunes, tal vez. Correcto. Ahora, con todas las complicaciones ya legales que implica eso. ¿Y qué hace el fiscal? Si, digamos, ya ustedes con la prueba, ¿el fiscal qué hace? Hay dos maneras o varias maneras. Hay fiscales por flagrancia que lo atienden y de momento, si el tipo no está muy alcoholizado, entonces ellos le reciben una declaración verbal y ya lo pasan a celdas y ya es materia de fiscalía. Hay otros que dicen, bueno, presénteme un informe y me tienen que verificar el domicilio, dónde vive, el trabajo, todo lo que tenga, porque eso tiene implicaciones, ¿verdad? Claro. Si es por primera vez, son casos diferentes. Si es por segunda vez, ya el fiscal lo ve diferente. Reincidente. Si el conductor es común, la ley le permite hasta de 0 a 0,11 permitido. De 0,11 hasta 0,38, la ley le quita el carro y le hace la boleta ¿verdad? Se le quita el carro, se le hace la boleta y los puntos. Y si está más arriba de 0,38, de igual forma, se llama al fiscal, se coordina con el fiscal. Cuando la persona se niega, sea común, sea novato o sea profesional, cuando la persona se niega, se le hace una boleta, se le quita el vehículo y entonces él tiene, por ejemplo, yo lo detengo a usted se niega a hacer la prueba. Entonces, del momento en que yo le haga la boleta, usted tiene media hora para aportarle al fiscal una prueba de descargo. ¿Qué significa eso? Que usted va a ir a buscar un laboratorio cerca, se va a hacer una prueba de sangre y esa prueba de sangre va a salir negativa según usted.
Entonces, con eso usted demuestra para apelar la boleta y traerse abajo el proceso. Sí, a las 3 de la mañana, ¿dónde Correcto. encontrar uno En Santa Rita, laboratorio? Río Cuarto, en Zaino Epital, ¿dónde va a encontrar usted un laboratorio en media hora? O sea, entonces, es complicado. Las implicaciones legales que le afecta a una persona, porque tal vez digas, bueno, me agarraron borracho y mañana salí ya voy para la casa, sí, está bien, va para la casa. Ya pasó la noche ahí y durmía en una celda Sin y todo el carro y sin proceso. puntos. Correcto. Cuando ya pasa fiscalía, los vehículos no se detienen, porque fiscalía no tiene patios, nosotros tampoco tenemos espacio físico. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es detener las placas, porque inmovilizar el vehículo de alguna forma para que esa persona no continúe manejando, Sí. o no continúe conduciendo. Pero ya las implicaciones legales que tiene, cuando la persona está en manos del fiscal, de ahí ya depende de la fiscalía, depende de lo que el fiscal valore según lo que haya cometido. ¿Y experiencias de ustedes qué ha pasado, digamos, que conozcan, que nos puedan Bueno, contar? le puedo decir que nosotros vivimos de todo. Yo les cuento a veces con anécdota que hay algo muy importante que nosotros tenemos que recalcar. Las personas a veces nos ven a nosotros con uniforme y piensan que nosotros somos como extraterrestres, que no somos personas, ¿verdad? Que comemos, que desayunamos, Sí. que vamos al baño, que dormimos, o sea, somos normales y corrientes. Y también tenemos empatía con las personas y con los usuarios. Claro. Anécdotas que yo te puedo contar, quitarme mi yaca y dársela a un muchacho, porque después de que ya están en esa etapa, digamos, de que se enojan y que no quiero soplar y que uno a veces, yo trato de ser hasta donde se pueda, ¿verdad? Explicarle, mira, mejor sople porque es para su beneficio, tal vez salga menos. Bueno, entonces, que cuando ya pasan todo ese proceso y ya ven que están, ¿verdad? Que ya metieron las de andar, entonces ya viene un proceso como de recapacitación y de conciencia. Claro. Entonces ya les agarra la llorona. Sí. Y entonces, ¿verdad? Y ese muchacho tenía un frío increíble. Sí, los nervios y Ajá. todo. A otro, un compañero y yo tuvimos que ir a comprarle pollo porque se estaba muriendo de hambre, porque no había comido nada y Pues cuando sí. ya estaba, ¿verdad? Y cosas que uno pasa en carretera que les puede decir, hay otros que usted desea como desaparecerlos, ¿verdad? Como tener una varita mágica para desaparecerlos por la falta de respeto o la mala crianza, ¿verdad? Pero ya después, cuando usted va, por ejemplo, resulta que lo dejé en celdas a las 8 de la noche del domingo. Y le tocó a las 3 de la tarde el lunes, entonces ya yo volví a entrar en el turno, entonces me mandaron a llevarlo a la fiscalía y ya cuando usted se lo encuentra sin dormir, con la goma moral, con la conciencia, el guaro. ¿verdad? Con la goma Sí, moral y la sí. goma Del del sí. licor, entonces ya esas personas son otras, ya les da vergüenza, ya les da pena, ya le dicen a usted, ¿cómo hago para salirme de esto? ¿Verdad? Claro. Discúlpeme, porque la verdad es que yo sé que fui grosero, pero ya nunca está preparado, la verdad uno nunca está preparado para esas cosas porque a veces da cólera, como ser humano nos da cólera, ¿verdad? Y nos sentimos a veces hasta aludidos con lo que las personas son groseras, ¿verdad? Claro. Pero uno también tiene que ser consciente y usar la cabeza, ¿verdad? De saber en la situación que en ese momento está. Yo evito por todos los medios de que una persona de esas termine conduciendo, o sea, porque a veces hay vacíos de la ley que dejan y permiten, ¿verdad?, que él quiera que alguien se lleve el carro, o tal vez el fiscal lo atendió y lo dejó salir. Y una vez dice, duro más yo haciendo el proceso que el fiscal diciéndole que se vaya para la casa. Pero es que las personas, no hay que verlo de esa forma. Tengo que verlo de la forma en que... Es que él también es un riesgo para los demás. Correcto, y además el fiscal va a saber y sabe lo que hace. Entonces ellos, como profesionales en lo que hacen, saben que esa persona tiene un domicilio fijo, que tiene un trabajo fijo, que le van a llegar, ¿verdad? Y que pueden hacer el proceso después, cuando ya él esté en su sano juicio, cuando ya él no tenga ningún tipo de alcohol en el cuerpo y ya piense y haga las cosas a derecho, ¿verdad? ¿Y esas personas después qué pasa con ellos? ¿O tienen que comenzar otra vez el proceso? Y Igual. son un montón de consecuencias, porque, por ejemplo, ya el tema bueno, primero que el carro detenido, ¿verdad? Ya tienen que empezar, o la placa detenida, y la boleta, el montón de dinero y los puntos, si es que es parte de nosotros. Si es parte de fiscalía, pues ya ellos tienen que pagar, les ponen horas comunales, los ponen a una sanción de dinero, es una multa grande y además de eso tienen que hacer horas comunales, o sea, ni siquiera ahora. O sea, además de las multas de tránsito, tienen que pagar algo más a la fiscalía.
así, el fiscal le va por oficio a hacer las boletas de tránsito que tiene que hacer, ¿verdad? Como en cualquier choque o el fiscal Sí, puede claro. de oficio hacer las boletas correspondientes, pero también él tiene que pagar una multa por solo el hecho de haber conducido en temeraria. Recuerde que el vehículo se toma como el arma con el que usted atenta contra la seguridad común. Sí. Entonces el fiscal le va a poner una sanción y además tiene que ir a hacer horas comunales. Hace unos días yo voy a las escuelas a darle clases y fui a una escuela y había un muchacho pintando y estaba el muchacho pinte y pinte y entonces me dijo cuando yo le fui a dar el material didáctico que yo les doy a los docentes también. Entonces le pregunté a la directora, el muchacho es parte de la institución. Me dice, no, él está haciendo horas comunales porque lo pasaron borracho, andaba conduciendo en una moto y el fiscal le ordenaron hacer 150 horas comunales. Entonces él está pintando aquí la escuela para cubrir y que yo le firme las horas comunales. Entonces no es tan fácil. 150 horas comunales son 48, son 22 días más o menos. Sí, los hacen en un periodo de tiempo que les dan a ellos, ¿verdad? No es que los va a hacer Sí. parejo o que los va a hacer continuos, pero sí tienen que cumplir con una formalidad a la fiscalía para después llevar un documento que lo acredite como que ya las llevó, que ya las hizo y que realmente las hizo, firmado por una persona responsable. O sea, es un proceso largo. Sí, y queda marcado, digamos, claro, que ya es la primera. El expediente ya le queda. Correcto. Sí, la verdad es que hay que ponerse a pensar en las consecuencias de los actos, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿por qué tanta irresponsabilidad en la calle? ¿Qué es que, digamos, uno dice, ¿y los cursos de seguridad vial para qué son? Es cierto que cuando yo hice el curso de seguridad vial, no sé cuántos años tenía, estaba muy jovencito, pero ya yo he renovado la licencia, creo que esta es la tercera vez. Y hay muchas cosas que a uno se le olvidan, ¿verdad? Pero uno no sé si es que ahora es más fácil obtener la licencia o que hay un nivel de desconocimiento o es sencillamente el hecho de que las emociones nos ganan más que cualquier otra cosa. Si usted me pregunta a mí qué yo pienso, mi criterio muy personal, es que obtenemos licencia, hacemos un examen para obtener licencia y luego no nos importa. Vamos a ver, los conductores... Estudiamos para el examen. Estudiamos no para un vida, examen. Sí. Eso es como cuando usted va a la universidad y estudia memorísticamente para un examen. Pero resulta que los conocimientos que usted obtuvo cuando usted salió de hacer ese examen ya no le importan, no le interesan porque ya obtuvo su cometido, que era la licencia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en este país? Y tal vez van a decir, ella sueña con cosas grandes. Yo sueño con eso. Yo creo... Hay que hacerlo. Sí, uno tiene que soñar. Yo pensaría que una de las soluciones a mediano y largo plazo sería que el Ministerio de Educación tome la batuta del tema de seguridad vial. Como una clase más. Correcto. Yo lo hablaba, por ejemplo, con una muchacha de la universidad y me decía, ¿cuál es la diferencia en que usted haga una carrera X en la universidad y que usted reciba en esa carrera una deportiva y una cultural, que no les quito méritos, son muy importantes, pero ¿por qué no recibir educación vial? ¿Verdad? O recibo una cultural y una deportiva, claro, o dentro de la cultural recibir educación vial. ¿Por qué? Porque la licencia es algo indispensable, en todo trabajo ahorita lo necesitamos. Entonces, si el Ministerio de Educación tuviera el programa de educación vial dentro de su malla curricular, lo tuviera desde inicios, desde el preescolar, claro, se lo digo yo que voy a las escuelas, y hay que sentar un poco de niños en 5 o 6 chiquitos de preescolar, ¿verdad? Yo utilizo títeres. Entonces usted les da el uso del semáforo, la demarcación horizontal y vertical, el uso de la zona de seguridad, cómo se usa el botoncito para pasar el semáforo. Entonces usted dice, esos niños usted les pregunta y mire, ¿verdad? Entonces imagínense si ese conocimiento que ellos están recibiendo es acumulativo desde que están en materno hasta que lleguen a 5º año de colegio, otro gallo nos cantaría. Claro. Seríamos un país desarrollado en ese campo, como otros países que da gusto, ¿verdad? Que uno admira, porque yo amo mi país y yo lo que quiero es el bien para mi país, claro, pero uno admira lo bonito en otros lugares. Y la educación es necesaria, es básico y en este tema mucho más.
¿Por qué? Porque si estudiamos español, matemática, todo, y todo nos sirve para el resto de la vida. ¿Cómo no nos va a servir recibir educación vial desde chiquititos? Porque es algo que vamos a ocupar sí o sí, como peatones, como pasajeros, como conductores de un vehículo X, como pasajeros de autobús, transporte público. Todos tienen su norma, todo tiene su ¿verdad? ¿Cómo hacerlo bien? Entonces, si tenemos una buena educación, tendríamos una sociedad diferente a este momento. Sí, y hay un desconocimiento. Yo me acuerdo en su momento yo le pregunté a usted, porque uno cuando viene aquí a Ciudad Quesado pasa por diferentes lugares, ve uno, para ahorita al hospital, antes de entrar ahí al nuevo centro comercial que hicieron, hay unas zonas que están demarcadas con unas rayas. Y uno, por lo general, cuando... Es una isla canalizadora. Una isla canalizadora. Cuando uno pasa por ahí, lo que ve son carros ahí parqueados. Y uno dice, ¿será que eso es para que los carros se parqueen ahí mientras uno circulan o tienen algún problema? Pero es constante ver eso. Tengo entendido que eso no es para eso. No, la isla canalizadora es una demarcación horizontal que se hizo para quitarle el ancho a las carreteras y organizar el tránsito. ¿Cómo organizan el tránsito? Las blancas en un solo sentido y las amarillas en dos sentidos. Lo que pasa es que las personas, la mayoría desconoce. Volvemos a lo mismo. Sacamos licencia, estudiamos para un examen, cuando salimos ya no nos acordamos de nada. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá, frente al hospital, tenemos una zona de seguridad con un semáforo peatonal, con una luz sonora que es la que ayuda a las personas no videntes. Ok, entonces yo observo, y ahora un día de estos tuve un problema grande con un señor. Si usted tiene, bueno, el hidrante, todos sabemos que no podemos parquear en un hidrante. 10 metros son, ¿verdad? Ok, sí. Ahora, más acá, tenemos la zona de seguridad. Tenemos una línea paralela en la carretera transversal que se llama línea de parada, que es una línea blanca que tenemos que pararnos o detenernos detrás de la línea para salvaguardar la integridad física de los peatones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que usted ve a los taxistas, usted ve a los usuarios, usted ve a los conductores de camión que llegan casi que a la zona de seguridad. Entonces las personas cuando van a cruzar la zona de seguridad casi que pegan con los carros. ¿Por qué? Porque no guardan ese espacio de 2 metros que hay hasta la línea de parada. Entonces, el tema es educación. Desde cualquier punto que usted lo vea es educación. Ahora que usted dice eso del hospital, también sé que las personas que no lo hacen correctamente pueden ser sancionadas. El hecho de cruzar la carretera y no usar las líneas que están debajo del semáforo, sino que sencillamente, ¡pum!, cruzan allá. Sí, la ley dice que pueden sancionarle al peatón. Lo que pasa es que... es más difícil. Yo quiero verlos sancionando un peatón. Exacto, es más difícil, pero yo lo que digo es que tampoco hay, digamos, yo siempre creo que es como la prisa, ¿verdad? Es que es más cerca, más rápido. Yo le puedo contar una anécdota. anécdota. Aquí, llego más rápido. Eso es lo que creo yo que influye mucho en todo. A veces las personas no medimos que con nuestros actos estamos maleducando y maleducándonos, somos maleducados y maleducamos a los demás. Hace unos días venía con un compañero y a mí a veces se me sale, ¿verdad?, el trejos. Entonces yo vengo con mi compañero y él se detiene y hay una señora con un niño de la mano, uno chiquitito que apenas caminaba y otra más grandecita, pero el semáforo está allá arriba y él está cruzando como por donde está la farmacia. Entonces él detiene y yo le digo, señora, camine hasta el semáforo peatonal para que, ¿verdad?, y eduque a sus niños. Y fue como decirle, ¿verdad? Fue como meterle una chispa. Sí. Me dijo, obviamente no me quedé callada tampoco, ¿verdad? Sí. Pero entonces yo veo, ¿qué es lo que ella debe hacer? Sí, señora, sí, señor, gracias por su consejo, ya voy a hacer. Voy a hacerlo. No, lo que hizo fue enojarse, son mis hijos, y se mueren son míos, yo los parí. Y me dijo, ¿verdad? Un montón de cosas maleducadas, una forma grosera, porque yo le dije que mejor salvara la integridad física de sus hijos por la zona de seguridad. Entonces, o por ejemplo, cosas que nos pasan. En Fortuna hay un semáforo peatonal y cuando regulábamos en la escuela, usted le enseña al niño dentro de la escuela, va y le da las clases, cruce por la zona peatonal, está a unos centímetros de la esquina, no cruce por la esquina. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos vienen con la mamá los jala como remolcados y los pasa por la esquina y no los deja que lleguen a tocar el botoncito y a cruzar por la zona de seguridad. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que nosotros le decimos al niño, el padre de familia lo bota porque no lo cumple. Sí. Porque tal vez hasta por desconocimiento. Entonces,
yo pienso que estamos muy mal en tema de educación, muy, muy mal. Entonces, esa es la lucha que yo he tenido acá en San Carlos y que he estado apoyada por los jefes de acá de la zona, el director regional y hasta el mismo director general. ¿Por qué? Porque hemos llegado a escuelas, a colegios, Eso a está empresas muy privadas. Gracias a Dios. Yo la felicito porque ese trabajo suyo no es, No es nada es un fácil. tema, no es nada fácil haciendo conciencia a la gente. La verdad Correcto. es que un trabajador público por lo general se dedica a hacer lo que corresponde. Y educar creo que no está entre sus competencias, ¿verdad? Sí está en las competencias, lo que pasa es que no se pone ¿Por qué? En la ficha. Porque hay otra temática Sí. grande, que es la falta de personal, Sí, claro. que no es justificable, pero que sí existe, digamos. Sí. Yo, por ejemplo, he tenido que suspender una escuela que ya está listo todo y que todo está planeado porque hay un fallecido en carretera y no hay quien, o hay que apoyar, o hay muchos accidentes y no se puede. Entonces, o tal vez yo salgo de una escuela y veo el teléfono y ¿a qué hora sale? Porque hay tantos choques pendientes. ¿Cuánto estamos aquí en esta zona en datos de accidentes? ¿Tiene algún dato? ¿Ahorita? Sí. Bueno, tenemos 2 fallecidos hasta la hora, gracias a Dios, pero tengo una estadística del año pasado. Ajá. Atendimos más de 1000 accidentes. Le digo que lo apunté por acá. Tuvimos 552 heridos y 16 fallecidos en el año anterior, solo en la zona de San Carlos. Qué vacilón, ¿verdad? Y se reporta mucho ahí en ese cruce muelle. Es una zona peligrosa. Aquí hay como varios puntos, ¿verdad? La zona de muelle. El cruce Musicolor. El cruce Musicolor, por el Pavón de los Chiles, creo, más por acá, y ahí por esa ruta. La ruta. Nosotros tenemos 2 arterias principales. Las rutas en Costa Rica se dividen por primarias, secundarias y terciarias. Okay. Entonces, nosotros tenemos 2 principales, que es la 4, que es el corredor atlántico, ajá, y tenemos la 35, que es la que empieza acá en la Rotonda de la Abundancia, que es la que va a ir hasta Naranjo, y termina en el cruce de los Chiles. Desgraciadamente tenemos estadísticas muy feas. ¿Y por qué tanto accidente en muelle? ¿Es el semáforo? ¿Qué es? Es que la gente no respeta. Okay. Y entonces, como la ruta 4, en teoría, es una vía principal, las personas, en la mayoría de los que tienen accidentes ahí son personas que no conocen la zona. Entonces, que llegan ahí al cruce de muelle y que piensan que van con vía y no observan el semáforo. Porque hay un semáforo, el semáforo es claro, aunque sea intermitente. Pasan las de Musicolor ahí, igual correcto, pasan directo. Correcto. Ahora, ahí en el cruce de muelle tenemos la experiencia, yo tuve la experiencia muy triste de una niña, de un niño de 4 meses, una niña que murió ahí. Y vea, solo el que está dentro de estas situaciones puede decir, por eso les decía, nosotros somos seres humanos, tenemos sentimientos, ¿verdad? Ese día terrible, terrible, la señora, cuando yo la llamé, gracias a Dios yo no estaba, le tocó a otro compañero que ir, yo estaba en la oficina y la llamó, cuando llamamos a la señora dijo, ayúdenme porque mi hijo se me está muriendo, pero los gritos que esa señora daba, yo duré como 8 días con los gritos en mi cabeza. Después, los compañeros de OIJ, los mismos de la Fuerza Pública, tuvieron que hacer todo diferente. Claro. Primero se acordona la zona y después se levanta el cuerpo. Ellos tuvieron primero que levantar el cuerpo porque la mamá lo tenía en sus brazos. Qué terrible. Sí. Por el no uso de un dispositivo de seguridad, que también es mucho de lo que es. El niño lo traía ella amamantándolo en el asiento delantero del vehículo y otro vino. No fue ni culpa del vehículo en el que ella venía, pero otro vino y respetó la señal de alto ahí en el cruce y se lo llevó, y el niño es el más vulnerable en ese momento. Entonces, yo hago conciencia en las escuelas, en los colegios, de los dispositivos de seguridad. O sea, el buen uso de los dispositivos de seguridad salva vidas. Y nosotros tenemos un vivo reflejo. Hace unos meses atrás, se volcó una buseta que venía con niños de una iglesia qué sé yo, iban para los Chiles. Eran como 11 niños. Y esos niños fueron trasladados al hospital, pero ningún niño tuvo una lesión grave. Todos, desde el primero hasta el último, venían con dispositivos de seguridad. Y usted veía en la buseta sillas y sillas y sillas cuando le sacaban, porque se volcó, dio vuelta, fue terrible, ahí en Ruta 4, por el Rancho Huetar hacia abajo. Y dígame, ¿qué lo salvó? Los dispositivos de seguridad. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que los papás dicen, como son 100 metros, no se lo pongo. Que para qué el cinturón, eso me pega, me cholla, me molesta, me da calor. Sí, o un bebé, llévelo ahí. Sí. ¿Quién es el primero que sale en un accidente? Sí. ¿Quién es el más vulnerable? El que viene sin la silla. Si un niño viene debidamente asegurado, mentiras.
yo digo, hay Y accidentes. para los peores los carros de ahora son como de plástico, Correcto. ¿verdad? Son súper sensibles al golpe. Correcto. Entonces, hay momentos en los que uno dice, bueno, la educación de padres, de familiares y el mismo niño, porque yo he tenido la experiencia de un niño en una escuela, una niña llora y no sabe por qué llora. Yo no sabía por qué lloraba, entonces yo paré la clase y le dije a la maestra que estaba, obviamente siempre tengo los docentes ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y dice, es que la niña llora porque el papá la trae sin casco. Y como usted dice que es prohibido, entonces seguro que usted se va a llevar al papá detenido ahora. Entonces la niña lloraba porque ella sabía que el papá la iba a recoger a la escuela sin casco y que como la patrulla estaba ahí, entonces le iba a hacer una boleta o lo iba a detener, ¿verdad? Entonces, porque otra cosa que las personas desconocen, las edades, por ejemplo, que un niño menor de 6 años no puede viajar en moto bajo ninguna circunstancia, o que un niño menor de 10 años no puede viajar en bicicleta solo si no tiene una persona responsable a la par, que las aceras son para los peatones y no para las bicicletas, y que se les puede retirar la bicicleta y después tienen que llevar una factura de compra. Y que las personas, todas esas cosas las personas las desconocen. Doña Patricia, muchas gracias. Más bien, vamos a, si usted lo tiene a bien, luego hacer un programa que podemos traernos para apoyarnos en unos audiovisuales sobre señales de tránsito, Claro. semáforos, ese tipo de señales, la demarcación de las carreteras, las rotondas. El uso de las rotondas. Eso es muy interesante, retomarlo como para verlo, porque creo que, como usted lo señala, yo estoy totalmente de acuerdo, nos falta educación. Aún teniendo la licencia, necesitamos refrescar de nuevo para que no nos pase lo que muchas cosas, digamos, engruesar esas estadísticas. Vieras de, qué de satisfactorio accidentes. es. Por ejemplo, yo estaba, la semana pasada terminé ya de capacitar todo lo que es pesado de la Dos Pinos, que los felicito. Ustedes van a, por si alguien quiere alguna capacitación. Sí, digamos, Dos Pinos por medio de un señor ahí, nos contactamos y le dimos capacitación a todo lo que es granel y pesado aquí, recolector, Buenísimo. en San Carlos. Fui a Coyol y ahora ya terminé en Limonal. Usted no sabe lo gratificante que es, lo interesante y el interés que usted ve en los muchachos, Claro. que son conductores de licencia B4, B3, Sí, que son pesado. conductores profesionales, ¿verdad? Que tienen, y yo les digo, ustedes representan una empresa muy importante para el país, igual todas las empresas a las que he ido, ¿verdad? Sí. Y que tienen, le den gracias a Dios que la empresa o el encargado se encarga de buscar a una persona que les facilite. Y el interés que ellos muestran, porque es bien bonito, viera, de ver el interés que ellos muestran a la hora de que aunque tengan su licencia y que el diario vivir a lo que se enfrentan, ¿verdad? Entonces, sus experiencias y el conocimiento que están adquiriendo, ellos se van totalmente motivados. Muy bien. No, muchas gracias, doña Patricia. Entonces, quedamos pendientes. Sí, señor. Nos comprometemos a volver. Con mucho gusto. No, muchas gracias a usted más bien por habernos acompañado y lo vamos a hacer. Claro. Estas cosas realmente son de mucha importancia para los televidentes. Más bien, si algún televidente quiere algún tema en especial, nos escriben y también lo consultamos, doña Patricia. Gracias por habernos acompañado en este espacio Tertulia de Noche. Nos vemos la próxima semana, que por cierto, la otra semana vamos a retomar algunos temas que es importante que usted lo conozca, es sobre todo lo que está pasando en Cruzitas con relación a la contaminación con mercurio y las fuentes de agua. Los compañeros de noticias están desplazándose a esas zonas, pero queremos hacer un programa porque es necesario reflexionar sobre eso y sobre el tema del agua, que es muy importante también. Gracias por habernos acompañado y los esperamos la otra semana aquí en Canal 14. Chao.